Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos una vez más al cierre de esta jornada. Hoy tenemos noticias que han conmocionado a Montreal, novedades económicas y una mirada al panorama internacional y al Mundial 2026. Comenzamos. Abrimos con una noticia que ha impactado a Quebec. Un policía y un civil murieron tras un tiroteo en Montreal, en lo que representa la primera muerte de un agente en servicio en la ciudad en casi un cuarto de siglo. Vamos con el informe. Un tiroteo en el barrio de Côte-des-Neiges, en Montreal, dejó esta mañana 3 muertos, un oficial de policía, un civil y el sospechoso del ataque. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando agentes de la policía de Montreal respondieron a un reporte de disparos en el Boulevard de Cary. Al llegar al lugar, un sospechoso abrió fuego contra los uniformados. Una oficial resultó gravemente herida, aunque su estado ya es estable. El jefe de la policía de Montreal, Fadi Daguerre, calificó lo ocurrido como una tragedia y una pesadilla, y reconoció el valor de sus oficiales, quienes arriesgan su vida cada día. Este hecho tiene un peso histórico especialmente doloroso. Es la primera vez en 24 años que un agente de la policía de Montreal muere en cumplimiento de su deber. El último caso había sido en febrero de 2002. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su consternación y envió sus condolencias a las familias de las víctimas y a toda la comunidad de Côte-des-Neiges. La Premier de Quebec, Christine Fréchette, también reaccionó, señalando que actos como este no tienen lugar en la sociedad. La zona alrededor del Boulevard de Cary permanece cerrada mientras continúa la investigación. Las autoridades aún trabajan para determinar el móvil del ataque. Después de esta tragedia, queremos conocer su opinión. ¿Creen que Canadá debe endurecer aún más las medidas contra la violencia armada? Los leemos en los comentarios. Las intensas precipitaciones volvieron a causar problemas en varios sectores de Montreal. Miles de hogares se quedaron sin electricidad y las inundaciones complicaron la movilidad en distintos puntos de la ciudad. Veamos los detalles. Miles de personas en Montreal permanecen sin electricidad luego de que fuertes lluvias provocaran inundaciones en varios sectores de la región durante el fin de semana. Según Environment Canada, partes del West Island y de la costa sur de Montreal recibieron entre 100 y 150 milímetros de lluvia en pocas horas el sábado. El alcalde del distrito de Pierrefonds-Roxboro, Jim Bass, calificó la situación de extremadamente grave y señaló que en su comunidad llovió aún más, entre 150 y 170 milímetros en apenas 2 horas. Cientos de viviendas resultaron severamente inundadas y varias calles permanecieron cerradas. Hydro-Québec reportó que, hasta el domingo por la mañana, unas 4.500 direcciones seguían sin servicio eléctrico. El municipio de Saint-Constant, al suroeste de Montreal, declaró un estado de emergencia local, que fue levantado horas después, aunque las autoridades continúan brindando apoyo a los residentes afectados. El jefe de la División de Bomberos de Montreal, Martin Guilbeault, dijo que el cuerpo recibió unas 800 llamadas desde el sábado en los sectores de Pierrefonds-Roxboro y Dollard-des-Ormeaux, con 300 viviendas inundadas. Explicó que la prioridad de los bomberos es garantizar la seguridad eléctrica de las casas afectadas y que los sótanos no serán bombeados salvo que sea necesario para llegar a los paneles eléctricos. Unas 15 personas fueron rescatadas en bote desde sus vehículos. El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, prometió brindar el apoyo necesario a los residentes afectados. El costo de vida sigue siendo una preocupación para muchas familias. La inflación en Canadá subió en mayo y una vez más el precio de la gasolina aparece entre los principales factores. Continuamos con más información. La tasa de inflación anual de Canadá subió a 3.2% en mayo, su nivel más alto desde finales de 2023, según Statistics Canada. El aumento estuvo impulsado, una vez más, por el alza en el precio de la gasolina, derivada de una escasez de petróleo provocada por la guerra en Irán. El precio de la gasolina aumentó 33.2% en comparación con el año anterior, frente a un 28.6% registrado en abril. Incluso sin contar el impacto de la gasolina, el índice de precios al consumidor subió 2.2% en mayo, impulsado por el alza en alimentos, recreación y bebidas alcohólicas. Las frutas frescas subieron 5.3%, mientras que las verduras frescas aumentaron 9%.
El tomate registró un alza de 45.2% debido al mal clima y a una menor siembra en México. El incremento mensual en el precio de los vegetales, de 5.5%, fue el mayor desde 2008, a causa de una menor oferta y mayores costos de combustible. Esto llevó la inflación general en alimentos a 4.3% anual. Por otro lado, el costo de equipos de cómputo subió 3.9% debido al aumento de precio de componentes de memoria ante la creciente demanda de centros de datos de inteligencia artificial. Analistas consultados por la agencia Reuters habían proyectado una inflación cercana al 3% para mayo, frente al 2.8% de abril. La seguridad en el norte del país continúa ganando importancia. Ottawa anunció la compra de un sistema de radar de largo alcance desarrollado en Australia. Vamos con el informe. Canadá firmó un acuerdo con Australia por $2.500 millones para adquirir un sistema de radar de largo alcance destinado a vigilar el Ártico, informaron las autoridades este fin de semana. El sistema permitirá detectar aeronaves y misiles en el extremo norte del país. Las estaciones de radar se instalarán en la región de Kawartha Lakes, en el sur de Ontario, y se espera que estén operativas en 2029. El acuerdo fue firmado en Canberra, Australia, por el secretario de Estado canadiense Stephen Fuhr y el ministro de Defensa australiano Richard Marles. El sistema forma parte del NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial compartido entre Canadá y Estados Unidos, encargado de monitorear el espacio aéreo de América del Norte. Este es el primero de 2 radares previstos para el Ártico. El segundo se instalará directamente en el archipiélago ártico canadiense, en una ubicación que permanece clasificada por razones de seguridad. Se estima que el proyecto generará más de 2.000 puestos de trabajo anuales entre 2026 y 2033. El costo total del programa completo de vigilancia ártica asciende a $6.000 millones canadienses. Mientras algunos celebran el triunfo presidencial de Abelardo de la Espriella, otros han salido a las calles para expresar su inconformidad. Veamos cómo se vive el ambiente en el país sudamericano. Miles de personas marcharon en la noche del domingo en contra del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Votantes de la izquierda, derrotada en el balotaje por un estrecho margen, salieron a las calles de Bogotá y Cali, 2 de los bastiones del mandatario saliente Gustavo Petro y de su candidato aliado Iván Cepeda. El mensaje es mantenernos movilizados, defendiendo la esperanza, esperando los resultados del escrutinio, pero también diciendo que al pueblo nunca le han regalado nada, nunca nos han dado nada, sino que lo hemos conquistado en la movilización popular. Lo que empezó como manifestaciones pacíficas escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos. En la ciudad de Cali, los manifestantes quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump respaldó la elección de la Espriella. El ambiente era muy distinto en la norteña Barranquilla, donde los simpatizantes de la Espriella no ocultaban su alegría. Muy bueno, lo que esperábamos es un hombre que viene a luchar por Colombia, viene a trabajar, sobre todo por la seguridad, por los niños, por nosotras las mujeres. Ojalá vea un progreso para este país, un progreso y que lo primero la seguridad. El conteo preliminar oficial dio a de la Espriella ganador con el 49,6% de los votos, superando por menos de un punto porcentual a Cepeda, que logró 48,7%. Ante la estrecha diferencia en el balotaje, Cepeda anunció que impugnará el conteo de miles de mesas de votación y que solo reconocerá resultados cuando esté el escrutinio final, que tardará algunos días. De todas formas, el lunes llamó a sus seguidores a la calma. Pero fundamentalmente mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad. La política británica da un giro inesperado. El primer ministro Keir Starmer anunció su dimisión, una decisión que abre un nuevo capítulo en el Reino Unido. Más detalles a continuación. El primer ministro británico Keir Starmer anunció el lunes su dimisión.
El líder laborista, que durante semanas ha sufrido presiones internas en su partido en un contexto de economía estancada y aumento del costo de vida, indicó que se mantendrá en el cargo hasta la elección de su sucesor. La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado. Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. El gobernante explicó que el Partido Laborista empezará el 9 de julio el proceso para elegir un nuevo líder, que debería estar terminado antes del regreso de las sesiones parlamentarias en septiembre. El favorito para sucederle es el veterano político laborista Andy Burnham, alcalde de Gran Manchester, quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, garantizando el escaño de diputado. Con la anunciada marcha de Starmer, quien cortó en 2024 con 14 años de gobiernos conservadores, Reino Unido se prepara para conocer a su séptimo primer ministro en una década, un periodo de inestabilidad sin precedentes que coincide con su salida de la Unión Europea. Nigel Farage, el líder del partido anti-inmigración Reform UK, que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones generales. Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029, y hasta entonces los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria. Y antes de despedirnos, repasaremos los resultados más destacados de la jornada mundialista, las sorpresas del día y cómo se mueven los grupos rumbo a la siguiente fase. Vamos con más información. Este lunes 22 de junio de 2026 se ha escrito una de las páginas más doradas en la historia del fútbol. Lionel Messi anotó ante Austria y alcanzó la increíble cifra de 18 goles en Copas del Mundo, rompiendo el récord histórico que le pertenece al alemán Miroslav Klose, que tenía 16 goles, y coronándose como el rey absoluto del gol en este torneo tras 6 participaciones. El partido contra Austria tuvo todo para el astro argentino. Las cosas no empezaron bien para la Pulga, quien encendió las alarmas al fallar un penal apenas al minuto 9. Sin embargo, siempre hay una revancha. Al minuto 38, Messi aprovechó un gran centro de Facundo Medina y con un potente disparo batió al arquero Alexander Schalger para poner el 1-0 y desatar la locura mundial. Pero la cosa no quedó ahí. En el tiempo agregado al 95, Messi anotó su doblete tras encontrar el balón en el área y ponerla al fondo del arco, consiguiendo así el 2-0 final. Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 el domingo en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un partido donde la selección africana le jugó de tú a tú a la celeste en Miami. Los africanos sorprendieron al adelantarse en el marcador con un gran gol de tiro libre de Kevin Pina a los 21 minutos. Los uruguayos reaccionaron y lograron remontar el partido sobre el final del primer tiempo, con un tanto de Maxi Araujo a los 44 minutos y otro de Agustín Canovia en el tiempo añadido previo al descanso. Pero en la etapa complementaria un gol del extremo Elio Varela al minuto 61 les dio la igualdad a los caboverdianos tras un error de la defensa y del portero uruguayo Fernando Muslera. Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con 2 puntos, los mismos que Cabo Verde, pero cierra su participación ante la favorita España, que suma 4 unidades. Arabia Saudita cierra las posiciones con 1 punto. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos una tarde más y por seguir haciendo de Canadá en español un punto de encuentro para nuestra comunidad hispana. Hoy enviamos un saludo muy especial para Gloria Martínez en Laval, Quebec. Gracias por su compañía y por ser parte de esta gran familia. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, bendiciones para ustedes y sus familias y nos encontramos mañana con más información. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante.
Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.